la diapositiva, ¿sí? Sí, bárbaro. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. La verdad es un honor y fundamentalmente una satisfacción poder compartir este espacio con ustedes. No me quiero extender, así que bueno, hay gente que tiene cosas por decir. Vamos directamente. Yo les invito a hacer un viaje al pasado colonial de mi ciudad, Córdoba, Argentina, específicamente lo que tiene que ver con estas producciones impresas de este periodo 1764-1766. Y bueno, pero antes, para situarles geográficamente, les propongo que vean dónde es que vivo. Córdoba está en el centro de Argentina. También acá pueden ver como una postal de lo que es mi ciudad, la parte más representativa del casco colonial, que está determinado por esta iglesia tan emblemática de acá de Córdoba, la catedral. Más atrás podemos ver una de las torres más altas que tenemos acá en la ciudad. Entonces, bueno, hay como una conjugación del pasado colonial con la modernidad. Y más al fondo, ya no sé si se ve el detalle en azul, las sierras que rodean a Córdoba capital. Entonces, bien, acá es donde yo me recibí, donde nací previamente, ¿no es cierto? Me recibí. Acá es donde, bueno, trabajo como diseñador gráfico. Y en la universidad provincial, entre otras materias, doy la que más me gusta, que es historia del diseño gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, en relación a esto, yo hace unos años me pregunté, bueno, ¿qué sabíamos los diseñadores gráficos cordobeses de la historia local de nuestra disciplina, de la historia del diseño gráfico cordobés? Y analizando la bibliografía de la asignatura de Historia del Diseño Gráfico, bueno, vemos que presenta como un marcado carácter etnocéntrico, donde el foco está puesto en las producciones históricas de Europa y de Estados Unidos. Acá lo que estamos viendo en pantalla son los libros que son la bibliografía de la cátedra y de otras cátedras en otras universidades también, con seguridad. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que si se aborda la producción latinoamericana histórica del diseño, se lo hace solamente de manera tangencial, limitada, y es casi como un complemento de esta historia central atravesada por este sesgo etnocéntrico. Entonces, bueno, en este sentido, actualmente resulta muy alentadora la propuesta de mi facultad, de la Universidad Provincial, de incluir a partir de este año, del segundo cuatrimestre, en la Tecnicatura Universitaria, la asignatura Historia del Diseño Argentino y Latinoamericano. Va a ser la primera vez que esto ocurre y, bueno, por fortuna, en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, han surgido en nuestra región, en Latinoamérica, una serie de trabajos bastante interesantes en cuanto a la historia de la disciplina y que va a servir de insumo bibliográfico para el dictado de esta materia, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nos evita recurrir a bibliografía que ha sido producida en otras regiones y en otros idiomas. Y sin embargo, a pesar de esta producción que ya lleva como 2 décadas en Latinoamérica, de esta mirada documental al pasado del diseño, es muy poco lo que sabemos y lo que está documentado sobre el diseño gráfico de mi ciudad. Hay como un vacío del conocimiento. Entonces, mis compañeras que van a dar esta asignatura, que van a dar esta materia en el segundo cuatrimestre de este año, se están enfrentando con un dilema. ¿Cuál es? Por un lado, o enseñan el contenido regional, que es el que está bien documentado, y acá en Argentina, sobre todo las producciones de Buenos Aires, que es la capital del país, o, bueno, suman contenido local y, bueno, y recurren a otros medios para suplir la falta de bibliografía sobre la temática. Entonces, bien,
Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es que está faltando bibliografía sobre estas producciones de acá de Córdoba? Pero bueno, responder a esto ya escaparía del marco de esta convocatoria, de este encuentro. Entonces yo lo que les propongo es plantear otro interrogante que es este. ¿Desde cuándo podríamos dar cuenta del diseño gráfico en Córdoba? ¿Cuándo podríamos fijar el momento cero, la coordenada cero? Bien, bueno, el relato canónico, histórico, fija la emergencia del diseño gráfico alrededor de mitad del siglo pasado en Argentina. Con la industrialización del país, el relato instalado, hegemónico de la historia del diseño gráfico, dice que, bueno, acá es cuando arranca, de la mano de la industrialización del país, el diseño gráfico como práctica y posteriormente como disciplina. Sin embargo, este recorte temporal está dejando fuera del análisis una serie de producciones muy anteriores que involucran unos saberes, unas prácticas, unas inquietudes que ya sí en el siglo XX van a ser reclamadas como aspectos específicos del diseño gráfico. Y en particular me estoy refiriendo a la imprenta del Montserrat, del Colegio Montserrat, la imprenta, el taller impresor que instalaron los jesuitas en la época colonial acá en mi ciudad, donde se desplegaron justamente todos unos saberes en torno a la composición y a la tipografía, que es lo que vamos a desarrollar en un ratito. Entonces, bien, en relación a la imprenta del Colegio Montserrat, podemos decir que fue la primera imprenta de mi ciudad, la trajeron los jesuitas de Europa, vino una imprenta del periodo manual, de madera, un mueble básicamente de madera, como seguramente ustedes ya conocen, ya saben, hemos visto recién una imagen. Hay que decir que el periodo productivo, la vida productiva fue bastante breve, porque como saben, en 1767 los jesuitas son expulsados de los territorios hispanoamericanos, entonces esa imprenta que llegó en 1764 solo estuvo activa tres años y hasta donde sabemos, en 1766, un año antes del cierre, es cuando nace, cuando surge, cuando da a luz el primer libro impreso en mi ciudad, que son las laudaciones que se le dedicaron al rector del Colegio Montserrat, el doctor Ignacio Duarte y Quirós. Ahora bien, estos impresos monserratenses que al momento del análisis que estamos llevando adelante de esta investigación con la doctora Garone, hemos determinado que son tres, podemos determinar fehacientemente que han sido tres, son estos que estamos viendo en pantalla. Y bien, hay una cuestión acá curiosa, porque todas estas producciones han sido abordadas por otras disciplinas como la historia, la lingüística, la bibliotecología, la literatura, pero curiosamente faltaba el enfoque proyectual. No había una mirada de diseño hacia estas producciones, específicamente del diseño gráfico. Y esto era una curiosidad en lo que a mí se refiere, porque, bueno, justamente la hipótesis de nuestro trabajo es que lo que resuelve la articulación entre la tecnología impresora y los propios impresos fue justamente un proceso de diseño. Y porque además estaría, de la mano de este razonamiento, señalando el momento germinal de mi disciplina en mi propia ciudad. Lo que estamos viendo acá en pantalla es la portada de este primer libro impreso. Y básicamente el objetivo de nuestro trabajo de investigación, es devolverle a este impreso una mirada proyectual, una dimensión proyectual que actualmente no estaba ocurriendo, estaba velada, ¿sí? Para esto recurrimos a metodologías propias de la bibliografía material, pero también del análisis proyectual, de las disciplinas proyectuales. ¿Y cuál era el desafío más importante? Encontrar un ejemplar de este primer libro, porque es muy raro y escaso. Sabíamos por
por las fuentes secundarias que hacia 1937 existían 5 en todo el mundo. Los 3 que había en Argentina, pudimos actualizar la información, han desaparecido. El que estaba en la Biblioteca Nacional de Chile tampoco está disponible. Así que la última esperanza que teníamos para localizar uno de estos ejemplares quedó cifrada en España. Bueno, yo no voy a aburrir con los detalles, pero hubo una búsqueda, una pesquisa intensa, lenta, pero que finalmente dio sus frutos y pudimos localizar en la abadía de Montserrat, en Cataluña, lo que hasta el momento es el único ejemplar conocido de este libro tan raro. Y bueno, muy amablemente su bibliotecaria, que vemos acá en pantalla, accedió a mandarnos fotos en alta resolución del libro, lo cual, bueno, nos permitió realizar una serie de análisis en el campo gráfico y tipográfico que de otra manera hubiera resultado bastante limitado. Yo no quiero extenderme mucho en estos aspectos porque lo pueden leer en un artículo que nos han publicado que realizamos con Marina, que si quieren dejo el link en un ratito, cuando deje de presentar. Pero básicamente podemos decir, les puedo mostrar que pudimos hacer un análisis de las filigranas en base a estas fotografías. Lo que estamos viendo acá es un intento de recomponer, porque por la forma en que está confeccionada el libro, la arquitectura del libro, bueno, había que realizar este fotomontaje para dar una idea de cómo era la filigrana en su totalidad o casi. Nos está faltando información, pero esta es la mejor aproximación que pudimos lograr. También, bueno, pudimos ver que en cuanto a la arquitectura propiamente dicha de las páginas, estaban involucrados una serie de conceptos compositivos que ponían en juego rectángulos áureos y proporciones áureas en la confección de las columnas de texto. En otras páginas el criterio cambiaba y había rectángulos raíz de 2, siempre había rectángulos dinámicos, pero el criterio a veces cambiaba. También existía esta técnica del cuadrado invisible que permite componer los elementos tipográficos, estrictamente tipográficos, con estas cabeceras ilustradas que estamos viendo en pantalla. Es decir, el trabajo estuvo centrado en la parte gráfica estrictamente, los criterios tipográficos, como pueden ver acá, pudimos hacer una taxonomía tipográfica y determinar que la letra empleada era del tipo Garamond y que, bueno, pudimos también determinar los puntajes y los cuerpos tipográficos empleados en la composición de las páginas principales, pero bueno, como les digo, no me quiero extender porque lo pueden leer en línea con mayor tranquilidad. Lo que sí quisiera señalar es que con esta máquina que estamos viendo acá en pantalla, con esta prensa manual de madera, ocurrió en mi ciudad un cambio radical en el proceso productivo de los textos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasamos de la copia a mano a una reproducción seriada en la que con la mediación de esta máquina se podían obtener copias de un mismo texto prácticamente idénticas, cosa que no ocurría con los amanuenses que habitualmente podían llegar a incurrir en errores de copia. Otro aspecto importante que quiero destacar es que el hecho de que hubiera una mediación de una prensa en el proceso productivo hacía que las modificaciones formales de la forma gráfica no fueran deseables, porque una vez que ya arrancaba el proceso de copiado, cualquier modificación en la forma gráfica que se introdujera implicaba, bueno, un retroceso a nivel productivo, implicaba una pérdida de tiempos, esfuerzos, materiales, insumos y demás. Entonces era algo indeseable. Cosa que sí suele ocurrir en los procesos artesanales de producción. El artesano tiene esa libertad de ir modificando, introduciendo algunas modificaciones en el proceso productivo. Acá eso queda de lado, es indeseable, como decía hace un ratito.
Y fundamentalmente, estas características que son inherentes al proceso de la impresión tipográfica exigían el cumplimiento de una serie de condiciones. Fundamentalmente, debía prefigurarse la forma antes de que sea materializada, antes de que sea impresa. Y además, previo a la materialización propiamente dicha, había que analizar sistemáticamente cada uno de los aspectos involucrados en ese proceso, donde también era necesario analizar, previa a la producción, las condiciones de uso, las condiciones de consumo, los circuitos por los cuales iban a circular estos impresos y demás. Es decir, que en el taller monserratense pudimos detectar que existió un proceso unitario en donde a las fases productivas de circulación y de consumo, que ya han sido profusamente descritas por la historia y por la bibliotecología, le sumamos también la descripción de una fase proyectual que era la que estaba velada, por lo menos acá en los estudios que circulan en mi país. No había una mirada de diseñador, como decía al principio, sobre estas producciones. Es decir, que todo este proceso que estaba unificado, que era sistémico, es actualmente clasificable como un proceso de diseño. Entonces, a partir de esta conceptualización, podríamos hacer una síntesis de nuestra investigación con estos 4 puntos que estamos viendo en pantalla. Que yo no quiero desmerecer ni al segundo ni al tercero, me parece que todos tienen su importancia, pero a mi manera de ver, los que más me interesan a mí son el primero y el último. Porque yo creo que en México la situación es distinta en relación a la disciplina del diseño. Pero acá en Argentina el diseño todavía tiene cierto camino por recorrer en cuanto a su reconocimiento como una disciplina que genera conocimientos más allá de que genera objetos. Eso todavía no está muy afianzado en mi medio, no se ve al diseño y al diseño gráfico en particular como una disciplina que genera saberes, y a partir de estas investigaciones me parece que es una manera de, bueno, visibilizar que el diseño puede dialogar con la generación de teoría propia, saberes propios, con otras disciplinas que están más consolidadas. Y el último puntito en particular, me parece que tiene su importancia en el hecho de que los propios diseñadores no somos custodios de este valioso patrimonio gráfico que tenemos en Córdoba o que tuvimos en Córdoba, fundamentalmente porque lo desconocemos, porque no sabemos que existió. Y al hacer esta investigación, yo siento que le estamos devolviendo justamente este valor que en cierta forma ha sido desconocido en el ámbito de mi disciplina, cosa que no ha ocurrido en otras disciplinas humanísticas. En definitiva, más allá de cubrir ese vacío del conocimiento y servir de insumo para que se desarrolle teoría local y que otros docentes puedan utilizar estas investigaciones como acervo, como insumo para dar sus clases, me parece que el foco de la cuestión es lo que dice la propia Marina, ¿sí? Que tiene que ver con el último punto de cuidar el patrimonio. Si no lo conocemos, no lo vamos a querer. Y bueno, no se cuida aquello que no se sabe que existe, obviamente. Así que yo no me quiero extender mucho más, simplemente quería agradecer.